Queridos amigos, ayer decíamos que Armando Manzanero, gran compositor, menos buen cantante que compositor de los boleros, de las canciones de amor más hermosas que se hayan podido cantar desde la época de Agustín Lara, estaba superando su crisis de salud, pero parece que no es cierto, ¿no? No, no, la Pare- situación se le agrava bastante al cantautor que ahora pues ha sido intubado, según pues cuentan los medios de comunicación locales. Difícil situación, además porque hay que tener en cuenta, y esto no solamente por Manzanero, sino por todos en este momento, de cada 5 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, 2 fallecen. Así que para que lo tengamos también presente en las estadísticas y esto en medio pues de los contagios desbordados en Colombia. Y tenemos malas noticias de orden público. Malas noticias de orden público significan muertos y heridos. En eso se traduce. ¿Qué pasó en Arauca? En Arauca, pues es terrible la situación. En Arauca, miembros de la policía, acompañados por miembros de la Armada, realizaban un levantamiento de un cadáver, un venezolano que había sido asesinado, y en las inmediaciones encontraron que había un cilindro. Se acercaron a verificar, y una vez se acercaron a verificar, pues el cilindro era un cilindro bomba y estalló, dejando un saldo de un suboficial de la Armada fallecido y 5 policías heridos, algunos de ellos oficiales, 2 en grave estado de salud. Eso es lo que ocurre en el departamento de Arauca. Eh, bueno, y si quiere mencionamos de una vez, doctor Londoño, el tema de Tumaco. Es que en Claro, Tumaco también claro. ha muerto en combates con las FARC el soldado profesional Jorge Bertel. Así que sí, es muy difícil la situación de orden público en el país en este momento, y los miembros de la fuerza pública siguen siendo víctimas del narcoterrorismo que azota al país. Bueno, Demar, cuéntanos algunas cositas al oído que por lo menos nos distraigan Pues hombre, doctor Fernando, ¿por dónde quieren arrancar? por donde usted quiera. Listo, pues vean, tenemos una preocupación de alto nivel. Esta preocupación yo no sé hasta dónde pueda llegar, pero a mí me parece la preocupación además más absurda y ridícula en la forma en cómo la ha escrito el personaje. Se trata de Ernesto Samper, que a ver qué es lo que ha ocurrido. Ustedes saben que últimamente el presidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido distintas reuniones con diferentes jefes políticos en el país, ¿no? De cara a lo que va a ser la elección del 2022 a la presidencia de la República. Se habla entonces del desfile por su finca de Dilian Francisca Toro del partido de la U, que quedó curado de la extrema izquierda que hacía parte del partido, porque no, fueron expulsados del partido en un favor que les hizo el anterior expresidente o Se, exdirector se de esa hicieron colectividad. expulsar de Mar, ¿no? Se Hay hicieron quienes dicen expulsar que se para hicieron poder buscar expulsar. partidos sin problema alguno, para no caer en eso que llaman doble militancia. Eh, Pero digamos quiénes, Roy Barreras y y Armando Armando Benedetti. Benedetti, sí Ah, señor, sí, sí sí, señor, sí. claro, claro. Eh, Y entonces, sí, los nuevos de la Colombia humana, ni siquiera Petro los ha logrado aceptar. De hecho, creo que hay un gran problema ahí, ¿sabe? Porque vean ustedes esto, miren, miren ustedes esto que No, nadie le para pero bolas a yo las vi cosas. una foto de Armando Benedetti junto con Gustavo Petro y junto con Nicolás Petro, pues por allá en Barranquilla, ¿no? Muy juntos, muy Era sonrientes. Nicolás, Petro, Holman y Armando, seguramente, haciendo un Ah, puede video y ser, puede hablando del ser. cambio. Sí, Sí, puede sí, ser sí. que Gustavo No, no, sí, Gustavo sí, Petro sí. no, no, Gustavo Petro todavía no se retrata Nicolás Petro, sí. con Armando Benedetti. Pues resulta que Armando Benedetti era el ponente, recuerden De que esa ustedes, del foto famoso llegará. código electoral, ¿no? ¿Recuerdan ustedes eso? El código electoral de más de 266 articulitos que fue finalmente aprobado en el Congreso de la República. Armando Benedetti era el ponente en el Senado y Armando Benedetti fue el de la proposición a último minuto, ya muy entrada de la noche, todos en medio del cansancio, que pretendía que los movimientos significativos de ciudadanos obtuvieran personería jurídica casi de manera automática. Adivine para quién era el favor, ¿no?
Pues para Pues la Colombia humana. para los expulsados de la U. Y para la Colombia humana. Entonces ya entendía uno tanto buen recibimiento de Petro con el señor Armando Benedetti, pero le quedó mal, arrancamos mal, mejor dicho. La única prueba de fuego era ayúdenme a pasar esta y no fue posible. De hecho, Gustavo Petro no perdió oportunidad, cuando menos 3 o 4 veces, qué cosa tan cansona, intervino en la plenaria para decir que a la Colombia humana la estaban sepultando, que le estaban cerrando las puertas y le recordaron desde el Centro Democrático, creo que fue Paloma Valencia, que en el país las normas, las reglas están absolutamente claras y que todos los partidos, a excepción de las FARC que le regalaron las curules, tienen que competir por su personería jurídica con votos y no a través de las leyes, porque lo que pretendía Gustavo Petro era a través de una ley conformar un partido político que él dice es la primera fuerza política del país. Por si ustedes no lo sabían, Gustavo Petro cree que la Colombia humana es la primera fuerza política del país. Oigan pues. Dios mío. Pero bueno, yo les es que estaba hablando a tiene, ustedes. a ver, tiene ejemplos muy claros para entusiasmar a la gente. Con el ejemplo de Señor. Venezuela le basta o no. Eh, Petro, claro, Petro, recuerden ustedes, íntimo amigo de Chávez, es que a la gente hay que recordarle las cosas. Lo tuvo en su casa aquí en Colombia, lo recibió como a un príncipe. Petro si llegaba a Venezuela y no tenía que pasar por migración. La señora de Petro estaba empleada en el Palacio de Miraflores, íntimos del alma, de manera que no se trata de una amistad lejana. Íntimos del alma, seguidores del alma, tienen exactamente la misma ideología, la misma estructura mental. Qué parecidos son Chávez y Petro y Maduro y Petro. Resultado, la gente en Venezuela se tira al mar, se viene para Colombia, tiene hambre, no tiene electricidad, no tiene gas, no tiene energía de ningún tipo, no tiene gasolina, no tiene servicios médicos, no tiene comida. De manera que con ese ejemplo, ¿cómo no va a ganar las elecciones Petro? Dice, mire mi ejemplo. Venezuela, lo que yo quiero hacer de Colombia es otra Venezuela. ¿O no? Eso no va bien. Bueno, pero él dice que él es la primera fuerza política y seguramente, como usted lo dice, recogiendo el ejemplo que le dejó su gran amigo Hugo Chávez, que muchos, oiga, doctor Fernando Sergio, muchos deciden ahora escindir, ¿no? Decir que una cosa es el chavismo y que otra cosa es el madurismo. Cuando son Claro, exactamente lo Ay, por mismo. Dios. Ah, Ojo con ¿quién eso. pretenden engañar? Ojo con Claro, eso. claro. A Pero bueno, Venezuela la arruinó Chávez. Maduro se acabó de robar lo que quedaba. Chávez es el creador de toda esta catástrofe de Venezuela. Ahora aparece Chávez como el héroe. El sí, sí. héroe que estaba buscando un país socialista lleno de maravillas. No, no, un sinvergüenza que arruinó el país. Y la hija de Chávez es la mujer más rica del continente americano. Un corrupto, un ladrón, un sinvergüenza. Pero por Dios, No hizo más entendamos las cosas como son. porque le cogió la tarde, ¿no? Porque si estuviera vivo, seguramente no estaría diferente Venezuela, sin lugar a dudas. No, podría estar Pero peor. podría estar peor, sí, señor. Pero les hablaba yo de todo este prolegómeno porque quería llegar a un trino de Ernesto Samper, que está muy Uy, preocupado por esas reuniones que hay con el expresidente Uribe. Entonces, en el medio de esas preocupaciones que rondan la cabeza del doctor Ernesto Samper, le llegó un run run que decía que el expresidente César Gaviria estaría pensando en reunirse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para hablar de esas coaliciones para el año 2022. Ante eso, que a propósito no es cierto, señor Ernesto Samper, eh, escribió lo siguiente Samper. Me resisto a creer, como señalan algunos medios, que el expresidente Gaviria está negociando el ingreso del liberalismo a la coalición neofascista organizada por el expresidente Uribe. Lo invito a un convite de expresidentes liberales para legitimar un espacio alejado de extremos. Es lo que escribe Ernesto Samper. Pero lo cierto es que no hay tal. Al expresidente César Gaviria no le interesa sentarse con el expresidente Álvaro Uribe para hablar de ninguna coalición. No por ahora. Sabe que me duele porque Samper, como alumno mío, debe saber muy bien qué era el fascismo. Ah, fue alumno Y suyo. claro, pero usted no sabía. Ay, no diga. yo no Pero sabía. claro. Venga, venga, No, pues vaya a No sabía. este es el mejor chisme que he escuchado yo al oído. Espérese, No, espere un no, momentico, casi me tumba vaya de la silla. sabiéndolo. Sí, 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 Vaya sí, sí, yo sabiendo. un poco No, sabía. no, no. Oiga, le quedó Claro. como Sorpresa. mal hechecito. Vea, sí, sí, sí. No,
No, y le quiero contar, no era mal alumno, no era mal alumno. Yo lamenté mucho que Samper abandonara todos los estudios que venía haciendo, todas las inquietudes intelectuales para dedicarse a hacer manzanilla política. Él hubiera podido ser un buen político. Samper era estudioso, era juicioso, estaba aprendiendo el derecho que le alcanzábamos a enseñar. Y recuerde usted que él estuvo en ANIF en los comienzos. Y de pronto le dio por la politiquería barata y se dedicó a todas las corruptelas y se hizo elegir con la plata del narcotráfico en una pasión desbordada por el ánimo del poder, que fue lo que lo mató. Fue lo que lo mató. De otra manera, hubiera sido un buen ciudadano y probablemente un buen político. Pero pues si eso le cuento, claro. Pues así como de mar, doctor Londoño, me estoy desayunando también. Yo no tenía ni idea Nos que había sido estamos alumno desayunando. suyo y pues En la obviamente Universidad no deja Javeriana, de en el, sorprenderme. cur- en el curso de Introducción al Derecho, como Néstor Humberto Martínez, ¿tampoco sabía? Bueno. No sabíamos, pero Bueno, bueno. Bueno, pero bueno, no por eso, pero le estoy hablando no pues sé. de personajes que pasaron por mi cátedra Ay, y que María. tienen suficientes razones para saber que si de eso se trata, que no soy de extrema derecha, que no soy fascista, que no soy nazista, lo tienen que saber demasiado bien, que soy un demócrata, que soy un defensor del derecho fundamentalmente, pero del derecho de verdad, del derecho bien concebido y por supuesto del derecho natural que ahora le cambiaron el nombre y lo llaman los derechos humanos. Está bien, pero les enseñé derecho natural a fondo, les enseñé el derecho natural de contenido variable, les enseñé el derecho natural del padre Catherine, una de las obras cumbres, y obviamente el derecho natural de Aristóteles y Santo Tomás, la ley eterna, la ley natural, la autoridad que de eso se deriva. Todo eso se los enseñé. Si no lo quisieron aprender, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, porque no es que le vea mucho de aplicación de Santo Tomás al doctor Samper, pero bueno. Se Se le le olvidó. perdieron esos Se le, apuntes. Sí, la Sí, ley, esos claro, apuntes se perdieron. lo que es la ley eterna, la razón y voluntad divina en cuanto es directiva de todos los actos y mociones. Esa es la ley eterna. Y la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Ahí se lo cuento para Ay, no. que lo vaya desarrollando en el pensamiento tomista. Mm, Y, Me y dejó sin entonces, alientos. No, y entonces ahora eso lo llaman derechos humanos. Los derechos. Qué descubrimiento el de la humanidad con los derechos humanos. Esto tiene 25 siglos, porque la cosa empieza con Aristóteles. Y el pensamiento griego es el pensamiento que finca sus raíces en un conocimiento imperfecto porque no tenían el conocimiento de Dios, pero a través de la filosofía descubren lo que hoy se llama derechos humanos. Vaya pues, Pero el doctor hombre es la Fernando, medida de todas las cosas. Oiga pues, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sabe quién lo decía? Uno de los primeros filósofos griegos, Protágoras de Abdera. El hombre es la medida de todas las cosas. Eso dicho para los que están descubriendo los derechos humanos en nuestro tiempo. Ay, Dios mío pero bendito. doctor Bueno, Fernando, no se preocupe, siempre queda un hijo que es calavera. Bueno, no importa. imagínense si la gente tiene hijos calaveras, lo que será alumnos calaveras. Bueno, en fin. Eso. Entonces, el profe siempre tendrá un alumno que es calavera. Bueno, les cuento ese al oído respecto del doctor Samper y termino en una anécdota muy simpática, buenísima para este 23 de diciembre. Otro tema que viene escalando y que va a preocupar, este tema de los rusos en Colombia, que eso le iba a decir de mar. Sí, estaban señor. interesados, entre otras cosas, en la infraestructura energética y vial colombiana. No entiendo por qué o para qué, pero bueno. ¿Cómo Estaban para qué? interesados en Ecopetrol, estaban interesados en el Banco de la República e intentaron infiltrar el Banco de la República. Estaban interesados en la relación diplomática Colombia-Estados Unidos, pues va tomando unos pasos rarísimos y ahora tenemos por noticia, Sergio, es que Rusia expulsó a 2 diplomáticos colombianos en respuesta a la decisión del presidente Iván Duque de Sí, expulsar a La estos presuntos reciprocidad, espías. usted me expulsa dos, yo le expulso dos.
Claro, lo que pasa Los, es que los nuestros, evidentemente, espías no son. No, Se cero, trata claro. de María Pinilla Morón, tercera secretaria de Relaciones Exteriores, y Leonardo Andrés González Guzmán, segundo secretario. Mal momento el que debe estar pasando el doctor Alfonso López Caballero en Moscú, pues por estos días, con esta situación que está escalando. Yo a la canciller, pues yo la verdad es que no he visto a la canciller hablar de esto. Puede ser que yo esté despistado y no haya visto a la canciller, o puede y ser que de la qué la ha canciller visto siga muda. hablando. No, ¿Y de pues de qué la ha nada, visto doctor hablando? Londoño, la verdad, Ah, de bueno, nada. muy bien. No, no, no. Oiga, Entonces sí, en y este caso no le he escuchado hablar, Sergio, ¿no? no, no, y pues es de la mayor gravedad y obviamente se requiere es que de verdad, de nada la oímos hablar. Mire lo que revela el periodista Gustavo Rugeles. Serían 23 los espías rusos identificados por la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes estaban operando eh, bajo la fachada de convenios de mantenimiento de helicópteros. Y Sí, a pues ya los fueron expulsados dos, MI-16. Sí. claro, y puede que otros 21 también sean expulsados. Y ojo a este dato que también no deja de ser curioso, y es una pregunta que también se hace el periodista Gustavo Rugeles. ¿Sabían que los espías rusos se... no, sí, no, eso es lo de los helicópteros. No, la pregunta lo que dice es que un amplio grupo de oficiales de todas las fuerzas han resultado casados en los últimos años con mujeres rusas. Y pues eso no deja de ser llamativo en medio de esta Bueno, situación. tienen fama las rusas de ser muy lindas. Lo son, Yo no lo estaba, son. No yo no solamente estaba en Moscú, fama, evidentemente pero son bellísimas. son No, pues no hay que bellísimas estar las en mujeres Moscú, rusas, de manera que haber visto el Mundial, por tienen buen ejemplo. gusto los oficiales Una cosa colombianos, se increíble. casa con mujeres muy bellas. Esperemos que sean seguidoras de la ola que empezó con la perestroika, que sean, que tengan conciencia liberal y que estén en otro mundo distinto al mundo terrible de la KGB, ¿no? No, pues Entonces, claro, esperemos que sean verdaderas enamoradas y no espías de Moscú. Veo que, bueno, es que la doctora Claudia Blum, y es cierto, aquí una oyente nos lo recuerda o nos lo informa, sí dio algunas declaraciones el día de ayer en un tono muy serio, muy ceremonioso, donde informó que la decisión que tomó el gobierno nacional de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia. Pero sí, habló de eso y está en las redes sociales de la Cancillería, pero de lo que no veo respuesta aún, por lo menos no la estoy viendo, Sergio, usted que también es muy bueno para poder hacer esa pesca de información, no veo la respuesta ante la reciprocidad que recibimos de Rusia, ¿no? De la No, decisión de no, retirar no, a no, dos de los nuestros. De eso sí no veo no, ninguna reacción. bueno, no. Mala les cosa, no deja quiero, de ser les quiero complicado. contar, queridos amigos, que tenemos y vamos a mostrarles unos grandes reportajes de la hora de la verdad absolutamente espectaculares. Ya tenemos decididos los temas, ya está todo organizado para unos reportajes maravillosos con el presidente del Banco Agrario para hablar de la situación real de la agricultura de Colombia. Vamos a tener a Rafael Nieto Loaiza hablando de su candidatura presidencial. Vamos a tener a Rosario Londoño y a Juan Benavides hablándonos de la innovación. Este mundo cambió. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dejado notificar de que la realidad del mundo cambió, que este es un mundo distinto. Y lo grave es que no hayan sido notificados las universidades donde se educan los maestros. No, no les han contado que el mundo cambió y que tienen que producir maestros distintos y que tienen que tener otra visión distinta del universo y de las realidades sociales, porque esto cambió y cambió definitivamente. Y vamos a tener también a la doctora María Fernanda Cabal, de manera que en grandes reportajes de la hora de la verdad esperen cosas muy interesantes para finales del año. Pues grandes reportajes en medio de un llamado que seguimos haciendo a la gente y es que se quede en casa. Por favor, que evitemos las reuniones familiares, foco también inmenso de contagios, las cifras están absolutamente desbordadas y pues la noche que llega y el año que comienza, 2021, lo empezaremos sin lugar a dudas con el pie izquierdo. ¿Qué va a pasar con Cúcuta? ¿Cuál es la situación de Cúcuta?
la situación de Bucaramanga y de Florida Blanca. Pues es Antioquia. decir que a Antioquia entera. Ahora la última noticia de Antioquia es que en las UCIs, en los hospitales, no hay medicamentos. Algo tan Y que básico fa- como la morfina. Por eso, pero medicamentos esenciales para el tratamiento de una persona enferma no existen en Antioquia. ¿Y esto qué pasa? Por Dios, señor ministro de Salud, por Dios, señores del INVIMA, por Dios, esto no puede suceder, que tengamos esta escasez. Ave María. Bueno, ¿qué es esta historia de que al presidente Duque no le gusta anunciar cosas que no están confirmadas? ¿Lo Pues dijo en serio? escúchenlo ustedes. Bueno, pongamos en contexto, el presidente Iván Duque ha recibido obviamente críticas porque muchos pensaron que no estaba listo el tema de la vacunación, como en otros países sí ya estaba muy definido. Pues bien, el presidente Iván Duque a los críticos les ha respondido de la siguiente manera. Esto es lo que ha dicho. Hubo muchos oportunistas en Colombia tratando de cuestionar el proceso que se venía adelantando, proceso que además fue comunicado porque el comité de expertos en vacunas se lanzó en julio, se hizo público, siempre se dijo que íbamos a tener una combinación de COVAX con negociaciones bilaterales, hablamos de los acuerdos de confidencialidad, pero bueno, usted sabe que siempre en estas épocas decembrinas, así como sale a relucir lo mejor de la condición humana, en algunos casos particulares también sale a relucir la mezquindad, pero frente a esas expresiones la mejor respuesta siempre son los hechos y la seriedad como se maneja esto. Entonces no estén esperando anuncios, sí, porque el gobierno es de hechos, no de anuncios. Y porque los acuerdos para adquirir las vacunas de Colombia son acuerdos confidenciales. Sí, Yo así lo no ha sé qué manejado el otro país gobierno del desde el mundo tenga principio. acuerdos confidenciales. Todos cuentan y todos salen a decir, tengo tantas vacunas y negocié con Moderna y negocié con Pfizer y estoy negociando con AstraZeneca y me llegan en avión tantas vacunas, todo el mundo. En Colombia eso es confidencial. Bueno, muy bien, es confidencial, pero que lleguen, pero que lleguen. Ojalá pues el presidente Duque se luzca con una enorme cantidad de vacunas para que las empiecen a poner ya, ya, es que esto no da tregua. Es que cuando se nos están muriendo 250 compatriotas por día, 250 ya son un avión grandecito, Sergio. No, pues grandecito, grandezote. Es decir, 250 personas fallecieron ayer. Presidente, las vacunas rapidito, porque sabemos qué pasa con las vacunas en Brasil y qué pasa con las vacunas en el Perú y qué pasa con las vacunas en el Ecuador y qué pasa con las vacunas en Argentina, en todas partes, menos en Colombia. ¿Eso es confidencial? Bueno, muy bien. 250 es lo que en promedio vuela en un Boeing 787. Este es el avión que cruza el charco, el que va a Londres, a Madrid. Bueno, este avión de última generación, el Boeing Uno por 787. día, uno por día, Sí, señor. uno por día se cae. Y les Ay, María, encargo por que le Dios. den una miradita a unas imágenes que están rodando en redes sociales sobre, esto ya es el tapa definitivamente, un patrullaje le llaman, que no puede ser un patrullaje, sino la presencia de terroristas del ELN en zona rural de San Sebastián, en el departamento del Cauca, en las calles, con el tapabocas ese que utilizan, la pañoleta esa que dice ELN, brazalete, armados en las calles del municipio. Bueno, pero tenemos un invitado muy especial, el ministro José Manuel Restrepo, de Comercio, Industria y Turismo, que estará con nosotros en unos segundos. Y les hablábamos al Al oído. oído. El